¿Cómo podría responder Rusia a la posible incautación de activos congelados por Occidente? Moscú advirtió en repetidas ocasiones que cualquier intento de confiscar sus activos congelados constituye una expropiación de bienes y viola el derecho internacional. Un grupo de expertos y profesionales del derecho internacional de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Japón, Países Bajos y Reino Unido intentan reforzar los argumentos jurídicos para embargar los activos congelados del Banco Central ruso, informó la agencia de noticias Bloomberg. En una carta obtenida por Bloomberg, los expertos argumentan que tales acciones están supuestamente permitidas por el derecho internacional, citando como pretexto el actual conflicto de Ucrania. La carta, sin embargo, no detalla qué mecanismo legal, si lo existiera, podrían utilizar estos expertos para una posible incautación. Poco después del inicio de la operación militar especial rusa, los países occidentales impusieron amplias sanciones a Rusia, incluida la congelación de unos 280.000 millones de dólares en valores y efectivo, con más de 2/3 de la suma inmovilizada en la Unión Europea. No creo que sea posible, con bases legales, confiscar los activos congelados del Banco Central ruso, a pesar de que estos activos se encuentran en algunos países occidentales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia, declaró a Sputnik Sergio Rossi, profesor de macroeconomía y economía monetaria en la Universidad de Friburgo, Suiza. La especulación sobre la posibilidad de confiscar los activos sobre una base legal podría inducir a una serie de partes interesadas europeas o estadounidenses a confiscar estos activos que se encuentran en sus propios países para entregárselos a Ucrania, con el fin de reducir los gastos de sus propios gobiernos en apoyo de Ucrania, subrayó el experto. Esto puede, a su vez, dar lugar a algunos riesgos de reputación a nivel internacional, ya que estos países podrían ser considerados menos fiables en la gestión del capital financiero extranjero, que, por lo tanto, está sujeto a confiscación en un futuro no muy lejano, sobre todo en vista de las enormes tensiones geopolíticas existentes, en particular entre China y Estados Unidos, en Oriente Medio o en el Mar Rojo, afirma Rossi. A la pregunta de qué contramedidas cabría esperar de Moscú si Estados Unidos y la Unión Europea toman medidas en este sentido, el experto sugirió que el gobierno ruso podría vender una parte relevante de sus activos occidentales, en particular bonos y acciones estadounidenses y europeas. Rusia podría invertir este capital en una serie de actividades económicas en los países del llamado Sur Global, en particular en los BRICS+, es decir, Brasil, India, China, Sudáfrica y algunos otros países cuya economía está emergiendo en la actual globalización multipolar, opina Rossi. Del mismo modo, no descartó que Rusia pudiera vender enormes cantidades de dólares estadounidenses en el mercado de divisas, induciendo así una depreciación relevante del billete verde, con un efecto negativo sobre la balanza comercial estadounidense, y por ende sobre la inflación y el crecimiento económico de Estados Unidos, todo lo cual podría aumentar el desempleo, la pobreza y los déficits fiscales en el país norteamericano. También indicó que otros podrían seguir el movimiento ruso, repercutiendo así negativamente en las economías occidentales, en un periodo en el que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ya tienen sus propios problemas económicos y sociales que abordar adecuadamente y por el bien común, concluyó Rossi. El Fondo Monetario Internacional advierte contra la confiscación de activos rusos congelados.
Los comentarios del experto se producen después de que el Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtiera de que los planes occidentales de confiscar los activos rusos congelados podrían amenazar el sistema monetario internacional y entrañar otros riesgos imprevistos. Rusia criticó la medida en repetidas ocasiones. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, denunció los planes de la Unión Europea como una escalada de agresión económica y advirtió de que Moscú respondería con dureza. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó las amenazas de Occidente de negocio indecoroso y advirtió de que robar los bienes ajenos nunca ha traído nada bueno a nadie. Moscú considera actos ilegales todos los casos relacionados con el bloqueo, la detención u otro tipo de retención de cualquier fondo relacionado con la propiedad estatal y la propiedad privada, o tipos mixtos de propiedad de la Federación Rusa en el extranjero, aseveró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los bancos británicos han puesto condiciones para la confiscación de activos rusos. Antes de proceder a la posible confiscación de activos rusos bloqueados, el Reino Unido se enfrenta a la necesidad de definir principios legales claros para garantizar que todo el proceso se lleve a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional. El desafío lo están planteando al gobierno británico bancos internacionales deseosos de evitar cualquier riesgo que pueda socavar la reputación de Londres como importante centro financiero internacional y cuestionar el Estado de Derecho del país, informa Bloomberg. Las instituciones financieras insisten en la necesidad de brindar protección legal y la posibilidad de compensación si Rusia acude a los tribunales contra ellas y gana el caso. Esta posición refleja el deseo de los bancos de protegerse de posibles riesgos legales y reputacionales. Mientras los líderes del G7 intentan convencer a los países de la Unión Europea de que apoyen la idea de confiscar los activos rusos congelados, expertos de varios países occidentales ya han reconocido que tal paso es legal, citando las violaciones del derecho internacional por parte de Moscú. En este contexto, el exdirector del Banco Mundial, Robert Zoellick, pide a Occidente que no tenga miedo de avanzar hacia la confiscación, argumentando que las preocupaciones al respecto son exageradas mientras que se subestiman los beneficios potenciales. Brasil se negó a repostar el avión de Lavrov. Al avión del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se le negó el repostaje de queroseno en Río de Janeiro por temor de la empresa brasileña Vibra Energía a posibles sanciones estadounidenses. El incidente amenazó la reunión prevista de Lavrov con el presidente brasileño Lula da Silva. Como resultado, como informa el periódico Commerçant, la parte brasileña encontró una solución al problema, pero no se especificaron los detalles de cómo se llevaría a cabo la huida de Lavrov a la capital de Brasil. Según Aerotelegraph, Lavrov utilizará el avión del ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, para continuar su viaje. La situación pone de relieve el impacto de las realidades geopolíticas en los aspectos prácticos de las relaciones interestatales, incluidos los servicios de aviación. Lavrov, al comentar la situación, señaló el problema del monopolio de las empresas occidentales en la industria aeronáutica brasileña, que tiene un impacto directo en la realización de misiones internacionales y afecta no solo a los aspectos económicos, sino también diplomáticos de la interacción entre países.